¿Qué tal? Dentro de la gestión de proyectos tradicional hay varios conceptos, varios términos, varias palabras que son especialmente relevantes dentro de este tema. Estas metodologías para gestionar proyectos de manera efectiva dependen mucho de que se entienda y se comprenda de manera correcta esta terminología. Este vocabulario no está muy estandarizado en las organizaciones. Un ejemplo puede ser la palabra holgura, que muchos interpretamos en el lenguaje coloquial de una manera muy diferente a cómo las metodologías de gestión de proyectos tradicionales lo están interpretando. Vamos a ver algunos ejemplos, solamente algunos de estas palabras que pueden ser verdaderamente relevantes dentro de los proyectos. La primera palabra sería interesados. Cuando escuchamos la palabra interesados, pensaríamos todos pues, en un cliente, un usuario, en un beneficiario que está esperando el resultado de ese proyecto, que va a ser justamente beneficiado para poder hacer mejor algo dentro de su vida o dentro de su trabajo, gracias a un servicio que le da este proyecto. Sin embargo, hay otros interesados más allá de los que resultan obvios. El mismo patrocinador, la persona, el grupo de personas que financian un proyecto, pues claro que también son interesados y están esperando un buen resultado del mismo. Pero también hay otras personas, por ejemplo, el mismo equipo de trabajo. Las personas que participan en los proyectos son interesados. Los proveedores que van a dar esos insumos al proyecto para que funcione de manera correcta son partes interesadas. Dependencias de gobierno que están vigilando la aplicación de ciertas normatividades y que justamente están esperando y exigiendo que haya una correcta aplicación de esas normas, de esos requisitos legales, normativos, dentro de un proyecto cuando es aplicable. Por otro lado, tenemos la frase de objetivos del proyecto. También suena muy obvio, pero no es tan fácil verlo aplicándose de manera correcta en las organizaciones. El término objetivos del proyecto a veces queda vago, queda sin una medición, sin una definición, en un factor tiempo, en fin, los objetivos muchas veces no son definidos de manera correcta y tampoco son transmitidos de manera clara dentro de la organización. Hemos comentado en otras ocasiones que los objetivos pueden tender a corregir un problema, a aprovechar alguna necesidad que se tiene dentro de alguna organización, o también puede haber una oportunidad de mejora, que es lo que está buscando justamente aprovechar este proyecto. Entonces, una buena definición de los objetivos, de qué vamos a hacer y para qué lo queremos hacer, es importante dentro de los miembros de un equipo y que tengamos estandarizados estos conceptos. Alcance del proyecto. Creo que todos hemos vivido con un poco de sufrimiento la situación de que nos han exigido resultados en un proyecto. Alguien nos ha dicho, Javier, estamos esperando que nos entregues algún documento, algún dato, algún entregable, valga la redundancia, y hemos dicho, es que eso no estaba dentro del proyecto, eso no estaba contenido como un resultado del proyecto. Pero si no fuimos suficientemente claros al inicio del proyecto, al inicio del evento, entonces dejamos lugar a dudas dentro de las personas que están involucradas. Una buena definición del alcance del proyecto, de las fronteras del mismo, qué es lo que sí entra y qué es lo que queda fuera del proyecto, es de especial relevancia para que después no tengamos justamente ese tipo de dolores de cabeza. Todo proyecto estará buscando, obviamente, tener éxito, pero no siempre medimos cuáles son esos factores que va a hacer exitoso el proyecto. Aspectos de temperatura, de dimensión, de calidad, de cualquier tipo de características que pueda tener un producto o un servicio, según hablemos de diferentes giros, es algo que tenemos que definir con claridad para que podamos decir que ese proyecto y ese resultado va a tener éxito. Entonces, vamos a generar un producto, un servicio a raíz del proyecto y queremos que tenga éxito. ¿Qué factores haría exitoso ese proyecto?
de lo que estemos hablando, no importa, pueden ser de diferentes temas, de diferentes giros, ya lo hemos comentado. Hay proyectos productivos, hay proyectos administrativos, hay proyectos en fábricas, hay proyectos en oficinas, para ámbitos gubernamentales, para empresas privadas, proyectos comerciales, proyectos operativos, tantas cosas que podríamos hablar con respecto al ámbito de los proyectos. Pero lo importante es, ¿qué va a ser exitoso? El resultado final de ese proyecto, porque lo que queremos es que sirva, ¿no? Y las medidas críticas de éxito sería el complemento de lo que estamos comentando. Si estamos buscando un resultado adecuado, correcto, entonces vamos a medirlo. Así que si dijimos que un X producto tiene que tener una dimensión de tantos milímetros, cuando hablamos de piezas muy pequeñas para la industria, bueno, pues en las medidas vamos a notar justamente esa cantidad dimensional que vamos a manejar. Ese solamente es un ejemplo, pero repito, bueno, pues esto puede ser aplicado en cualquier otro ámbito. Un proyecto comercial podría estar hablando de ventas, podría estar hablando del número de clientes, y las medidas justamente nos estarían dando la indicación de cuánto. Es ponerle número a esos factores críticos de éxito. Por otro lado tenemos, aquí arriba a la derecha, los paquetes de trabajo, y de una vez vamos a unir este concepto con el que está inmediatamente después, que sería la tarea. Dentro de la gestión de proyectos, sabemos, por supuesto, que existen diferentes actividades, muchas actividades, y esto simplemente está tratando de jerarquizar un poco estas actividades. Porque pueden haber en un momento dado bloques muy grandes de actividades dentro de un proyecto, si tú quieres llamarle fases. Después vienen las tareas, que es justamente un grupo de actividades, y luego vendría siendo la expresión mínima de esto, la palabra actividad, que puede ser considerada como un sinónimo de paquete de trabajo. Así que el paquete de trabajo no es otra cosa que actividades, considerado como la expresión mínima de lo que se va a hacer dentro de un proyecto, y tarea podemos decir que es el grupo de actividades que se van a estar realizando. Y un grupo de tareas podría ser considerado probablemente como una fase dentro de una gestión de proyectos tradicional. Otra palabra que es muy importante y que hoy en día pues no podemos dejar de manejar es la palabra riesgo. Y no solamente el concepto, sino toda una técnica que existe, una metodología propiamente dicha, para hacer un buen análisis de riesgo. Sabemos que muchas cosas pueden fallar en un proyecto, de muy diversa índole, factores humanos, técnicos, financieros, tecnológicos, etcétera, pueden fallar. Entonces, una buena administración del riesgo, pero primero, una buena planeación de cómo vamos a enfrentar el riesgo es importante. Y no solamente lo vamos a hacer al inicio de un proyecto. Los proyectos largos, pues tendríamos que hacerlos en ciertas ventanas de tiempo, estos análisis de riesgos. Hay una normatividad dentro de la serie ISO, la ISO 31000, que aborda precisamente la metodología para hacer un análisis de riesgos y después hacer un plan de tratamiento de esos riesgos, cómo los vamos a tratar, cómo los vamos a abordar. Y finalmente tenemos dos conceptos muy interesantes, que es la holgura y la reserva. En el ámbito de todos los días, nosotros solemos hablar del término holgura más o menos de acuerdo al siguiente ejemplo. Hemos dicho, voy a llegar media hora antes a mi cita o una hora antes porque quiero tener cierta holgura. Voy a llegar al aeropuerto 2 horas y media antes para tener un poco de holgura. Voy a calcular un presupuesto para un proyecto y le voy a incrementar un 15% por encima de lo que presupuesté originalmente, y eso es lo que voy a solicitar, porque quiero tener un poco de holgura en caso de que falte recurso. Bueno, en el ámbito de la gestión de proyectos, en realidad esto no es exactamente correcto. La holgura es otra cosa un poco diferente. Voy a poner dos ejemplos. Hay una persona A y una persona B que están realizando sendas actividades, sendas tareas dentro de un proyecto. Pero como suele suceder, A, vamos a decir que es Alberto, tiene una actividad más larga que dura 5 días, por poner un ejemplo.
Y B, que podría ser Betty, está haciendo una actividad que dura solo 3 días. Pero son paralelas o simultáneas. ¿Por qué? Porque una no depende de la otra. No tengo que acabar una para que empiece la otra. Son diferentes actividades, diferentes especialidades, y como tengo la oportunidad de tener esos dos recursos y esas dos personas, entonces van a estar trabajando de manera simultánea. Bien, cuando hablemos de tiempos, le vamos a decir a Alberto, tú no puedes tardarte más allá de 5 días, porque tú estás en la línea más larga, por así decirlo, del tiempo que estamos programando. Si la siguiente semana tenemos que entregarle a C, a Carlos, entonces tenemos que terminar en una semana el trabajo que va a durar 5 días. El trabajo de Alberto, que es el más largo, nos está dando la duración total de esa actividad. Pero Betty, que tiene una actividad que le tocó en suerte un poco más corta, solo 3 días, se dice que tiene holgura. ¿Por qué? Porque tiene todavía 2 días adicionales en la diferencia que tiene con la duración de la tarea de Alberto. Eso significa que Betty puede tardarse 2 días más. ¿Me explico? Puede ser 2 días más, puede empezar 2 días después su actividad, o puede hacer un alto de 2 días dentro de una ventana de una semana, porque su actividad, insisto, es más corta que la actividad primaria. Entonces, se dice que tiene una holgura y el líder del proyecto puede en un momento dado, pues, administrar esa holgura y decirle a Betty, bueno, si yo tengo que tener mucho trabajo, puedes empezar mañana o todavía pasado mañana, pero no te puedes tardar más de 2 días porque tu actividad dura 3 días, 3 y 2 son 5 y 5 es la duración que tiene Alberto. Así que Alberto empieza a trabajar el lunes y tienes que terminar el viernes, no te queda de otro. Tú no tienes holgura, pero Betty sí tiene holgura porque puede empezar a trabajar el lunes y termina el miércoles. O puede empezar el martes y termina el jueves y finalmente se puede dar el lujo de empezar hasta el día miércoles y terminar el viernes. Claro que esta última opción no va a ser muy recomendable porque vamos a tener entonces 2 actividades que terminan el viernes. Y esto genera una vulnerabilidad y un riesgo en el proyecto porque ya tenemos 2 actividades, considerando que sábado y domingo no se trabajara, claro, que pueden, si se retrasan, poner en riesgo el tiempo del proyecto y el cumplimiento del programa, porque deseamos que Carlos pues, va a empezar con su parte el próximo lunes y está esperando a que termine tanto Alberto como Betty. Ese es pues el término de la holgura. Y eso que comentaba yo como ejemplo, que solemos manejar en el día con día, para decir, voy a llegar un poco antes a la cita, voy a presupuestar algo que sea un poquito más alto de lo que creo que me voy a gastar para tener ese margen, suele llamarse reserva dentro de la gestión de proyectos tradicional. El término reserva sería justamente cuando yo voy a calcular un presupuesto un poco más alto o voy a tratar de asignar un poco más de personas para hacer una actividad, es cuando yo voy a tener un cálculo de tiempo más cuidadoso y le voy a decir a mi proveedor, sabiendo que necesito su material para el día 1 de diciembre, por poner un ejemplo, le voy a decir al proveedor, entrégame a más tardar el día 23 de noviembre. Y no le voy a decir que me entregue el 1 de diciembre, que realmente es cuando necesito el material, porque quiero tener un espacio de una semana por si llega a tener el proveedor algún problema, algún retraso con su entrega. A eso le llamaríamos, en términos de gestión de proyectos, reserva. Muchos otros conceptos hay dentro de la metodología de los proyectos, pero algunos de estos son los más importantes y no solamente nos permiten estandarizar este vocabulario, sino también tenemos la oportunidad de estar todos en sincronía, estar todos en un mismo entendimiento de los conceptos y por lo tanto aprovechar mejor las herramientas que tenemos dentro de la gestión de proyectos.